Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre zeros, factores y gráficos de funciones polinomiales. En esta lección, entenderemos las conexiones entre los zeros racionales reales, los factores y los gráficos de funciones polinomias. Para comenzar, asumamos que tenemos una función polinomial de grado n en este formulario aquí. Y c es un número real tal como p de c igual 0. Así que si subimos el valor de c en la función, el valor de la función es 0. Entonces decimos que el número real c es una 0 o raíz de la función polinomial p de x también es verdad, y x igual c es una solución a la ecuación p de x igual 0. Así que tomamos esta función polinomial, y reemplace p de x con 0 formando una ecuación, c sería una solución a la ecuación. La cantidad x, c es un factor de la función polinomial, lo que significa dividiría incluso en la función polinomial, y luego finalmente, es un intercepto x del gráfico de la función polinomial p de x. Para mejor entender todo esto, vamos a ver algunos ejemplos. Un grado 4 funciones polinómicas tiene 0 o raíces de multiplicidad 1 en x igual 0 y x igual 3. Y un 0 de multiplicidad 2 hexaneutones x igual menos 1 y tiene un coeficiente líder de menos 2. Primero se nos pide que encontremos los x-interceptos de la función polinomial. Los x-interceptos ocurrirán en los zeros reales de la función polinomial. Y desde que nos dan los zeros son x igual 0, 3 y menos 1. Estos serían los x-interceptos. Entonces, si los entregamos como pares ordenados, si el x-intercept es 0, ese sería el origen con las coordenadas. Si el 0 es 3, el intercepto x sería, y si el 0 es menos 1, el intercepto x sería. A continuación, se nos pide que escribamos la función polinómica en forma factorizada, donde el rs sería el 0 de la función polinómica, y la ms sería la multiplicidad. Así que si la multiplicidad es 1, tenemos solo un factor que contiene el 0, y si la multiplicidad es 2, realmente tenemos dos factores que contienen el 0. Así que para nuestra función polinomial, tenemos p de x igual aviso en esto de 1 sería el coeficiente líder que sabemos es menos 2, así es menos 2. Y luego tenemos dos zeros con multiplicidad 1, uno de ellos es 0 hexasiemens uno de ellos es 3. Así que un factor debería ser x, 0. Solo tenemos un factor de este porque la multiplicidad es 1. También tenemos un factor de x, 3, pero porque menos 1 tiene una multiplicidad de 2, realmente tenemos dos factores de x-1, o x más 1. Así que esta sería cuadrada. Aviso si subtemos cualquiera de estos x valores en esta función polinomial, sería que uno de estos factores sea igual a 0 y, por tanto, la función polinomial sería igual a 0. Vamos adelante y limpie esto un poco. Este es p de x igual del curso, x, 0 hexasiemens solo x así que podemos escribir 2xxx, 3xx más un cuadrado. Y ahora pidemos graficar la función polinomial. Y porque daremos tres zeros reales de la función polinomial, nuestra función polinomial tendrá 3 x-interceptos. Pero cuando la multiplicidad es extraña, el gráfico cruzará el eje x, pero si es incluso, el gráfico tocará el eje x en ese punto, y luego gira en la otra dirección. Entonces, si echamos un vistazo al gráfico de nuestra función, observe como en x igual menos 1 tenemos un intercepto x, pero no cruza el eje x, solo lo toca y gira la dirección. Y eso porque la multiplicidad del 0x igual menos 1 hexasiemens 2 o incluso. Pero luego avise que x igual 0 aquí y que x igual 3 aquí. El gráfico cruza el eje x en esos dos puntos, porque la multiplicidad es extraña. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí nos dará el gráfico de un grado 3 función polinomial, y primero pidemos encontrar las x-interceptos. Bueno, el gráfico cruza el eje x aquí en menos 2, y también toca el eje x aquí en más 1. Así que serían los x-interceptos, así que las coordenadas serían y.
Y ahora se nos pide que encontremos los ceros reales o las raíces reales de la función, y también les daremos multiplicidad. Bien, si hay un intercepto x que x igual menos 2, eso sería uno de los zeros, y porque cruce el eje x aquí, la multiplicidad debe ser extraña y, por tanto, la multiplicidad sería 1 aquí. No podría ser 3 porque hay otro intercepto x aquí. Nuestro otro cero sería x igual 1, y porque no cruza el eje x. Solo toca esto y entonces vuelve. Esto tiene una multiplicidad incluso, y porque tenemos un grado 3 polinomia, que significa que la multiplicidad sería 2. Y ahora se pide que encontremos la ecuación de la función polinomial. Vamos a configurar esto aquí en el lado. Tenemos p de x aquí, no damos el coeficiente líder, así que adelante y déjelo como a x si x igual menos 2 exactamente 1 a 0. Entonces x más 2 debería ser un factor. ¿Tiene multiplicidad 1? Tan solo tenemos un factor de x más 2, pero el 0 de x igual 1 tiene multiplicidad 2 para tener que tener dos factores de x, 1. Y ahora para encontrar el valor de un pensamiento, tenemos que utilizar uno de los puntos dados en la función. Vamos adelante y utilice este punto aquí, donde estarían las coordenadas, que significa que p de 2 igual menos 2. Así que lo que hacemos a hacer es sustituir 2 por x, y establecer esto igual al valor de la función de menos 2, y eso podrá encontrar así que tendríamos a x2 más 2, que sería 4. x2, un cuadrado, que sería un cuadrado igual menos 2. Así que esto sería solo 4a igual menos 2, divide ambos lados por 4. Tenemos a igual menos 1, 2, lo que significa nuestra función polinomial sería p de x igual a, que es menos 1, 2. X la cantidad x más 2x la cantidad x, un cuadrado. Creo que tenemos tiempo para un ejemplo más. Aquí estamos realmente dando una ecuación polinomial, y la primera pregunta es ¿qué función polinomial grafaría para verificar sus soluciones? Esta ecuación sería equivalente a la función polinomial donde p de x igual 0, así que sustituiremos p de x por 0 para formar la función polinomial. Así que nuestra función polinómica deberíamos usar para verificar nuestras soluciones deberían ser p de x iguales 0.25x la cantidad x, 1x la cantidad x, 3. X la cantidad x más 4x la cantidad x más 2 cuadrado. A continuación dice, ¿dónde buscaría para verificar las soluciones? Las soluciones serían las x-interceptos. A continuación se preguntan cuáles son los x-interceptos de la función. Bien, los interceptos x serían los valores x donde el valor de la función sería 0, o también sería la solución a esta ecuación aquí. Y podemos ver esto sería igual a 0 cuando x igual 1, 3, menos 4, y menos 2, que serían las x-interceptos. Tenemos el punto, tenemos el punto, tenemos el punto y tenemos el punto. Y la última pregunta, ¿cuáles son los 0 de la función polinomial? Bien, estos serían lo mismo que las x-interceptos, excepto que también incluiremos la multiplicidad. Entonces los ceros son x igual 1, x igual 3 y x igual menos 4 con multiplicidad 1, y luego tenemos el 0x igual menos 2, con multiplicidad 2 porque aviso como tenemos dos factores de x más 2. Vamos adelante y verifique todo esto mirando el gráfico de nuestra función polinomial. Otra vez, aviso como tenemos 1, 2, 3, 4 x-interceptos, 3 de los que cruzan a través del eje x, y uno que toca y gira, por lo que los 0 de menos 4, 1 y 3 tienen multiplicidad 1, y el 0 de x igual menos 2 tiene una multiplicidad incluso, o una multiplicidad de 2. Así que los x-interceptos, los zeros y las soluciones están todos muy relacionados. Espero que hayas encontrado esto útil.